El sol se ponía lentamente tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Era una tarde serena, pero para Elena, aquella puesta de sol parecía el presagio de un final. El sonido del motor del coche alejándose resonó entre los árboles como un amargo presagio. Ella permaneció inmóvil, observando cómo el polvo se levantaba del camino de tierra mientras el hombre que había amado durante tantos años desaparecía en el horizonte. A su alrededor, el silencio era casi ensordecedor. Una pequeña granja olvidada por el tiempo, una casa de madera con las ventanas rotas, una cerca caída y una tierra árida que parecía haber renunciado a florecer, en el suelo, una pequeña maleta. Un cubo agujereado y una bolsa con algo de ropa, eso es todo. Es tu parte de la herencia, fueron sus últimas palabras antes de irse, frías y cortantes, como una sentencia. Elena respiró hondo, intentando contener las lágrimas que insistían en caer. Miró a su alrededor y vio a las únicas criaturas que parecían compartir su soledad, 5 cabras flacas, que la observaban desde lejos con curiosidad. Balaban suavemente, como si percibieran el dolor que flotaba en el aire. Se arrodilló sobre la tierra seca y se pasó la mano por el rostro cubierto de polvo. Entonces ya está, murmuró con la voz quebrada, todo lo que había construido, todos los sueños que habían compartido. Las promesas hechas a la luz de la luna, habían quedado reducidas a ruinas. Durante años, creyó que el amor bastaba para capear cualquier tormenta. Pero ahora, ante ese sombrío panorama, comprendió que el amor, cuando no es correspondido, es como una planta olvidada, se marchita, se seca y muere lentamente. Elena entró en la pequeña casa. El suelo crujió bajo sus pies. El aire olía a humedad y abandono. El techo goteaba y el viento silbaba por las rendijas de las ventanas. En la cocina, una mesa vieja, 3 platos rajados y una lámpara casi sin aceite. Abrió el grifo oxidado, nada. Ni una gota, suspiró. La soledad tenía un sonido, el eco de su propio corazón intentando seguir latiendo. Se sentó en el suelo, con la cara entre las manos. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras los recuerdos volvían como cuchillos afilados, las risas en la mesa, los viajes, los planes para el futuro. Él había prometido cuidarla y construir una vida juntos. Pero ahora, lo único que le quedaba era un vacío y 5 cabras hambrientas. Afuera, el viento empezó a soplar con más fuerza. Las cabras se acercaron con curiosidad, y una de ellas le rozó el brazo a Elena. Ella levantó la mirada y, por un breve momento, sonrió entre lágrimas. Ese toque simple, casi inocente, parecía decirle: no estás completamente solo. El sol desapareció por completo y la oscuridad se apoderó de él. Elena encendió la lámpara y observó cómo la llama parpadeante proyectaba sombras en las paredes. ¿Cómo llegué a esto?, susurró para sí misma. La respuesta llegó en fragmentos: meses de desprecio, de peleas, de palabras crueles. Él había dicho que ella era una carga, que nunca sería capaz de hacer nada sola, que la granja sería su parte justa. Elena sabía que esto no era justicia. Era un castigo, pero allí, en medio de aquella ruina, empezó a germinar una semilla, todavía invisible, todavía frágil, pero viva. Esa primera noche, durmió en el suelo,
envuelta en una manta vieja. El canto de las cabras afuera le trajo un poco de paz, cada crujido de la madera, cada susurro del viento, le recordaba lo que había perdido, pero también, de alguna manera, le recordó que todavía había algo por reconstruir. Al día siguiente, el sol salió radiante. Elena se despertó con el balido de las cabras, pidiendo comida, miró a su alrededor, un corral improvisado, una valla caída, un cubo viejo, incluso sin entender mucho sobre la creación. Sabía que necesitaba empezar por ahí, tomó el cubo y lo llevó al pozo. La cuerda estaba deshilachada y el cubo agrietado, pero logró sacar un poco de agua turbia. Mientras daba de beber a los animales, notó algo diferente en sus ojos. Vida, esas cabras no pedían misericordia, solo precaución, y por primera vez en mucho tiempo, Elena se sintió útil. Al mediodía, preparó un café aguado con lo que le quedaba. Se sentó en el porche y observó el horizonte, el silencio ya no la asustaba tanto. Era casi como si el mundo le diera un respiro, una oportunidad para empezar de nuevo. Pensó en las palabras de su ex marido, date la vuelta, esto es todo lo que te pertenece. Y entonces, en un arranque de ira y determinación, respondió en voz alta, bueno, me las arreglaré. Y tendrás noticias mías. Esa tarde, empezó a limpiar el terreno. Cortó la maleza, recogió escombros y barrió el porche. El trabajo era duro y le dolía el cuerpo. Pero al final del día, algo nuevo había en ella, dignidad. Cada movimiento era una pequeña victoria, un grito silencioso contra el abandono. Cuando el sol se puso nuevamente, ella se sentó frente a la casa, observando a las cabras que yacían debajo de un árbol. Las estrellas comenzaron a aparecer, una a una, como discretos testigos de su renacimiento. Elena sonrió por primera vez sin lágrimas. Eres todo lo que tengo, dijo en voz baja. Pero quizás seas todo lo que necesito para empezar. El viento soplaba suavemente y ella sentía, en lo más profundo de su corazón, que algo había cambiado. Todavía no sabía qué hacer ni cómo sobrevivir, pero había decidido una cosa. No dejaría que ese abandono la definiera. Lo que su marido había llamado el final, ella comenzó a verlo como un nuevo comienzo, y en el corazón de aquella mujer herida, una nueva fuerza, silenciosa y poderosa, comenzó a despertar. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu como y escríbenos aquí comentarios que harías si estuvieras en el lugar de Elena. Estas historias están creadas con gran cuidado para inspirar y mostrar que siempre hay esperanza. Incluso en los momentos más difíciles, entonces, compartir este video con alguien que necesita fuerza para empezar de nuevo y suscríbete al canal para acompañar los próximos viajes de superación y transformación. Yerba, su presencia aquí hace toda la diferencia, juntos difundimos mensajes de coraje y fe. Antes del silencio del lugar, había música. Antes de la soledad, había risas que resonaban por las habitaciones de una casa luminosa, y antes de las lágrimas, había amor, o al menos algo que Elena creía que era amor. Ella conoció a Arturo en una tarde lluviosa de hace casi 10 años. Era carismático, inteligente y tenía esa sonrisa que prometía incluso cuando no decía nada. Por aquel entonces, Elena trabajaba de camarera en una pequeña panadería de la ciudad. Arturo aparecía allí varias veces, pidiendo siempre el mismo café y pan con queso. Poco a poco,
su mirada se volvió más fija, sus conversaciones más largas, y el destino, como suele ocurrir, empezó a tejer una historia entre ellos. La cautivó con dulces palabras y grandes planes, habló de un futuro en el campo, de un lugar lleno de vida, de un lugar donde podrían formar una familia y envejecer juntos. Elena creyó. Creyó porque vio sinceridad en sus ojos y porque su corazón aún era lo suficientemente puro como para confiar. Los primeros años de matrimonio fueron pacíficos, compraron esa pequeña finca con lo poco que tenían y el sueño de convertirla en un hogar. Elena cuidaba la casa y el jardín con dedicación. Arthur, a su vez, hacía pequeños trabajos en el pueblo. Por la noche, cenaban juntos a la luz de las velas, hablaban del futuro y reían de sus dificultades. Ella se sentía feliz. Cansada, pero feliz. Pero con el tiempo, algo cambió. Primero estaban los silencios, largos, incómodos, llenos de cosas sin decir, luego vinieron las ausencias. Arthur empezó a irse cada vez más temprano y a regresar cada vez más tarde. El brillo de sus ojos desapareció, reemplazado por una frialdad que cortaba como hielo. Elena intentó comprender, le pregunté qué le pasaba, pero él respondió con impaciencia: nada, Elena. Te lo estás imaginando. Y así, día tras día, empezó a creer que tal vez el problema era ella. Las pequeñas discusiones se volvieron constantes, se quejó de la comida, de la casa, de la ropa sencilla que vestía, dijo que ella no se esforzó lo suficiente y que se había vuelto complaciente. Elena trató de complacerlo. Prepararle sus comidas favoritas y mantener todo limpio y organizado, pero nada parecía suficiente. Hasta que una noche, Arthur llegó a casa con un perfume diferente, un aroma extraño, dulce y floral que no le pertenecía. Cuando le pregunté qué era, simplemente sonrió: todo está en tu cabeza. Duérmete, Elena. Pero la intuición de una mujer rara vez se equivoca, y su corazón, aunque roto, comenzó a ver lo que sus ojos se negaban a ver. Días después, Elena encontró un mensaje en su celular. Fue breve, pero suficiente para destruir cualquier esperanza. Fue maravilloso ayer. Ya te extraño. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Le temblaban las manos, se le cortaba la respiración y una oleada de dolor le recorrió el cuerpo. Ese fue el final silencioso de un amor que había albergado en soledad durante demasiado tiempo. Cuando él llegó, ella lo confrontó. ¿Quién es ella, Arthur? Preguntó en voz baja, casi un susurro. Se rió, sin disimular su desprecio. No importa. ¿Sabes que hace tiempo que no funcionamos? Después de todo lo que hemos pasado. Después de todo lo que hemos construido juntos. No construimos nada, Elena. Nunca quisiste crecer, nunca quisiste irte de aquí. Estoy cansada. Esas palabras duelen más que la traición misma. No fue solo el amor lo que murió allí, también murió la dignidad, la confianza, el respeto. En los días siguientes comenzó a empacar sus cosas. Elena todavía intentaba hablar, intentaba comprender, pero él parecía decidido. Habló de empezar de nuevo en la vida, de seguir adelante, como si su matrimonio hubiera sido solo un error pasajero. Y luego llegó el golpe final. Arthur apareció una mañana con un maletín en las manos. Dentro había papeles, documentos y un sobre. Esto es lo que es justo, dijo, sin emoción.
Ella abrió el sobre, escritura de la propiedad, es tu parte de la herencia. Quédatela. Tengo otros planes. Elena se quedó sin aliento, él no solo la estaba engañando, descartando, como quien entrega el resto de su vida envuelto en papel frío. Quería gritar, pero no le salía ningún sonido. Quería llorar, pero las lágrimas parecían estar atrapadas, él simplemente lo vio irse, llevándose consigo lo que quedaba de la historia que habían construido. En ese momento comprendió que algunas personas no se van porque les falte amor, sino porque nunca supieron lo que significa amar de verdad. En los días siguientes, Elena deambulaba por la casa en silencio, cada rincón le traía un recuerdo, la silla donde solía sentarse, la sábana que aún conservaba su aroma, el jardín que habían plantado juntos. Intentó borrar las marcas, pero estaban en todas partes, en el aire, en las paredes, en su alma. Una tarde, encontró una fotografía antigua, estaban sonriendo, abrazándose, frente al primer árbol joven que habían plantado, detrás de la foto, una dedicatoria escrita por él, para siempre los dos. Juntos en cualquier lugar. Elena apretó la foto contra su pecho y lloró como nunca antes, pero en medio de ese llanto, algo cambió. Ella se dio cuenta que su para siempre había terminado, pero el de ella, aún quedaba algo, vida, aliento, un corazón que latía, aunque herido, y tal vez eso es lo que nunca entendería. Que una mujer rota aún puede florecer. Aquella noche, sola, mirando el cielo estrellado a través de la ventana, Elena hizo una promesa silenciosa, puede que lo hayas cogido todo, Arthur. Pero lo que construiré a partir de ahora, será más grande que cualquier cosa que hayas imaginado. Y fue allí, entre el final y el principio, que la llama de la transformación comenzó a encenderse, discreta, casi invisible, pero lo suficientemente ardiente como para cambiar el destino de una vida. La primera noche en la granja pareció interminable, el silencio era tan profundo que cada crujido de la madera y cada soplo de viento parecían gritar dentro de la casa. Elena se tumbó en el suelo frío. Envuelta en una vieja manta, tratando de ignorar el sonido de la soledad que ahora era su única compañía. Afuera, las cabras se refugiaban bajo un árbol, balando suavemente, como si ellas también estuvieran confundidas por su nuevo destino. El viento hacía que las hojas de los árboles golpearan entre sí, produciendo un sonido que parecía un grito reprimido. Elena cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Cada vez que intentaba descansar, el recuerdo del rostro de Arthur regresaba, la mirada distante, las palabras frías. La imagen de él alejándose. Ella dio vueltas en el colchón improvisado y pensó, ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Pero no hubo respuesta. Solo vacío. Cuando salió el sol, ella todavía estaba despierta, el amanecer traía una luz tímida que se filtraba por las grietas de las ventanas, dejando ver el polvo que bailaba en el aire. Elena se levantó lentamente. Con el cuerpo dolorido y la mente agotada, abrió la puerta y respiró hondo. El olor a tierra húmeda y el lejano canto de las cigarras le brindaron un pequeño consuelo. El mundo seguía igual, el cielo azul, los pájaros, el viento, pero dentro de ella, todo había cambiado. Las cabras se acercaron balando como pidiendo atención. Elena los miró y sonrió levemente. Ustedes también están perdidos, ¿no,
se inclinó y pasó la mano sobre la cabeza de uno de ellos. Sintiendo la textura áspera de su pelaje, ese simple gesto hizo que mi pecho doliera y me calmara al mismo tiempo. Era extraño, pero esas criaturas parecían entender su dolor. Ella encontró algo de comida en un rincón y la dividió entre los 5, mientras observaba a los animales comer. Un sentimiento diferente comenzó a surgir en su interior. No era felicidad, sino una chispa de propósito. Ahora dependían de ella, y tal vez, de alguna manera, eso significaba que todavía había una razón para levantarse cada día. En los días siguientes, Elena vivió en silencio. La rutina se limitaba a arreglar lo que se podía hacer, alimentar a los animales y tratar de adaptarse a la nueva realidad. El pozo producía poca agua. La estufa apenas funcionaba y el techo seguía teniendo goteras cada vez que llovía. Aún así, ella lo siguió. Cada tarea, por pequeña que fuese, era una manera de no volverse loco. Por la noche, se sentaba en el porche con una taza de café flojo, mirando el cielo estrellado. La soledad todavía pesaba mucho, pero estaba empezando a transformarse. Era una soledad silenciosa, casi sagrada. La que precede al renacimiento. Una noche, mientras el viento soplaba suavemente y el sonido de las cabras se mezclaba con el canto de los grillos, Elena recordó a su madre, recordó una frase que ella siempre decía: hija mía, cuando todo parezca perdido, mira la tierra. Nos enseña a empezar de nuevo, incluso después de la sequía. Estas palabras resonaron en su mente como un susurro de esperanza. Al día siguiente, al amanecer, decidió seguir el consejo que nunca había olvidado. Cogió una vieja azada que estaba apoyada contra la pared y entró en el patio. La tierra estaba dura, seca, casi muerta. Pero ella cavó de todos modos, sudando, llorando, persistiendo. Cada golpe de la azada era una mezcla de dolor y determinación, y en medio de esa lucha silenciosa, se dio cuenta de algo: estaba viva. Le dolían las manos, su cuerpo temblaba, pero había un poder invisible creciendo dentro de ella. Quizás fue ira, quizás fue la fe, o tal vez fue el comienzo de una fuerza que nunca imaginó que poseía. Al caer la tarde, el cielo se tornó rojo y dorado. Elena se sentó en el suelo, agotada, pero con el corazón menos pesado. Miró al horizonte y dijo en voz alta: te fuiste, Arthur, pero yo sigo aquí. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir las hojas como si la naturaleza lo hubiera escuchado, y en ese momento, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. En los días siguientes comenzó a organizar el pequeño sitio, reparó una cerca, arregló el techo con trozos de madera, limpió el interior de la casa. Cada detalle devolvió un poco de dignidad. Las cabras lo siguieron fielmente, siempre cerca, como si fueran guardianes silenciosos de su nuevo comienzo. Una mañana, una de ellas dio a luz. Elena estaba emocionada de ver a la pequeña cabra tratando de equilibrarse sobre sus delgadas patas. La vida renació, incluso en medio de la ruina. Se arrodilló, acarició al cachorro y susurró: viniste a recordarme que siempre hay un nuevo comienzo. Esa noche escribió en un trozo de papel: cuando el amor termina, el dolor es el primer fruto. Pero si lo cuidas con paciencia, un día florecerá en sabiduría. Guardó el papel en una caja como recordatorio para los días oscuros. El tiempo pasó lentamente, pero algo dentro de ella se estaba adaptando. El dolor seguía ahí,
pero ya no dolía de la misma manera, fue un dolor que enseñó, que moldeó. Elena comenzó a darse cuenta de que el silencio podía ser un aliado, no un enemigo. Fue en el silencio que escuchó sus propios pensamientos, sus miedos y, finalmente, su coraje. En una de esas noches serenas, bajo un cielo estrellado, miró hacia arriba y dijo una sencilla oración: Señor, no sé qué me depara el futuro, pero si todavía tienes planes para mí, enséñame a empezar de nuevo. La brisa soplaba suavemente y las cabras se movían lentamente, como si confirmaran la oración, y allí, en el corazón de la oscuridad, Elena sintió que el nuevo comienzo no vendría de afuera, sino de adentro. La fuerza que ella buscaba tan desesperadamente ya estaba dentro de ella todo el tiempo, simplemente latente, esperando el momento adecuado para despertar. Y ese momento estaba por llegar. Los días pasaban lentamente y Elena ya había perdido la noción del tiempo. Lo que una vez parecía un castigo comenzó a convertirse en rutina. Se levantaba temprano, alimentaba a las cabras, barría el porche y preparaba café en la estufa de leña. El silencio, que al principio la había herido, ahora comenzaba a calmar su mente. La soledad, antes cruel, se convirtió en una compañera discreta. Una presencia que le enseñó a escuchar su propia alma. Una mañana, cuando el sol salía sobre las montañas, Elena notó algo diferente. Los primeros rayos de luz invadieron la cocina y el aroma del café recién hecho se mezcló con el olor a madera quemada. Miró hacia afuera y vio las cabras pastando pacíficamente, los árboles meciéndose con el viento y el cielo pintado de tonos dorados. Era una pintura sencilla pero perfecta, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sonrió sin esfuerzo. En ese momento comprendió que no necesitaba a nadie para sentirse viva. La fuerza que buscaba estaba allí, dentro de ella, pulsando en silencio, esperando ser escuchada. En los días siguientes comenzó a cuidar la tierra con más dedicación, sembró algunas semillas que encontró guardadas en un viejo saco, maíz, frijoles y algunas hierbas medicinales que su madre le había enseñado a cultivar. Al principio, parecía inútil. El suelo estaba seco y rocoso y las manos de Elena se estaban volviendo callosas, pero cada semilla sembrada en la tierra era como una oración, un voto silencioso de esperanza. Una tarde, después de terminar de regar el pequeño macizo de flores, se arrodilló y miró la tierra húmeda. Si creces, susurró, quizá yo crezca contigo. Fue un pacto, simple pero poderoso. Con el tiempo, el sitio comenzó a cambiar, el verdor volvió a cubrir el suelo, las flores atrajeron mariposas y el aire tomó el aroma de nueva vida. Las cabras eran más fuertes y los niños estaban jugando en los campos. Elena, sin darse cuenta, también estaba floreciendo. Las líneas de fatiga todavía estaban allí, pero ahora estaban mezcladas con un brillo diferente en sus ojos. Ella se despertó con un propósito. Sentí que cada gesto, cada esfuerzo, estaba construyendo algo más grande. Fue como si el dolor se hubiera convertido en fertilizante, alimentando sus raíces y preparándola para florecer nuevamente. Una mañana, mientras caminaba por el terreno, Elena se encontró con una piedra grande y lisa cubierta de musgo. Se sentó y observó el horizonte. El silencio solo lo rompían los balidos de las cabras y el sonido lejano de los pájaros. Ella respiró profundamente y cerró los ojos. De repente, un viejo recuerdo afloró a su mente.
de cuando era niña y soñaba con tener un pedazo de tierra propio, donde poder vivir en paz, rodeada de naturaleza, sin darse cuenta, lo que una vez pareció un castigo, ahora era exactamente lo que siempre había deseado. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado fuerza donde solo había dolor, por haber aprendido que el amor propio es la tierra donde nacen los verdaderos nuevos comienzos. Esa misma tarde, Elena hizo una fogata y se sentó frente a ella, cogió una de las viejas cartas que le había dejado su marido, llena de promesas vacías, y observó cómo el papel se quemaba lentamente. Las llamas danzaban como liberando pedazos de un pasado que ya no le pertenecía. Adiós, Arthur, murmuró. Te llevaste lo que querías, pero dejaste lo que más necesitaba, a mí misma. El fuego iluminó su rostro y reflejó a la mujer que ahora renacía de las cenizas. Elena ya no era frágil, sumisa y dependiente, era una mujer nueva, herida, sí, pero más fuerte que nunca. En los días siguientes, algo extraordinario empezó a suceder. Las semillas que ella había plantado comenzaron a brotar, pequeñas hojas verdes rasgaban el suelo y apuntaban hacia el cielo, firmes, decididas, como diciendo: estamos aquí. Elena se arrodilló y sonrió, conmovida. Lo hiciste, pero en el fondo sabía que ella era la que lo había hecho. Cada mañana, hablaba con las plantas, agradecía a las cabras y caminaba por los jardines como si estuviera visitando un templo sagrado. El lugar, que antaño era símbolo de abandono, ahora era una casa. Un espacio donde la naturaleza y la fe se encontraron, y donde aprendió, cada día, que el verdadero amor es el que nace dentro de nosotros. Una tarde, un vecino que pasaba por allí se detuvo a saludarla. Elena. Hace tiempo que no te veo. Creí que te habías ido. Ella sonrió, limpiándose las manos en la ropa. Yo también lo pensé. Pero parece que la vida quiso que me quedara. El hombre miró a su alrededor, sorprendido por lo que había hecho con la granja. ¿Solo? Sí. Pero con mucha ayuda, señaló las cabras, las plantas y el cielo. Se rió, sin comprender del todo. Pero Elena sabía a qué se refería. Esa noche, sentada en el porche, miró al cielo y notó cómo las estrellas parecían más cerca. El mismo cielo que antes parecía pesado y distante, ahora parecía sonreírle. Fue como si el universo entero reconociera el esfuerzo de aquella mujer que, aún herida, eligió continuar. Con el corazón ligero, escribió en su cuaderno: la vida puede derribarme cuantas veces quiera, pero siempre me levantaré. Porque ahora sé que la fuerza que me mueve no viene de afuera, sino de Dios y de mi interior. Elena cerró su cuaderno, apoyó la cabeza en la silla y dejó que el viento le acariciara el rostro. El lugar estaba silencioso, pero era un silencio vivo, lleno de historias, recuerdos y promesas. Ella no sabía qué le depararía el futuro, pero una cosa era segura: nunca volvería a ser la misma mujer que quedó atrás. El amor que buscaba en otro ahora floreció dentro de ella, y ese sería el mayor legado de tu dolor: haber aprendido que, incluso cuando el mundo intenta romperte, es posible reconstruirte, pieza por pieza, hasta volver a estar completo. Cuando Elena encontró estabilidad emocional y espiritual, se dio cuenta de que necesitaba darle un nuevo significado a su vida. No bastaba con sobrevivir, era hora de reconstruir,
crear y prosperar. El dolor había sido el punto de partida, pero ahora el nuevo comienzo necesitaba estructura. El sitio, antaño símbolo del abandono, se convirtió en la base de una nueva etapa. Elena analizó lo que tenía: tierra fértil, cabras sanas y un gran espacio con potencial para la agricultura y la cría de ganado. Ella entendió que cada elemento de ese lugar escondía una oportunidad. Organizó la tierra, delimitando zonas para pastoreo, siembra y almacenamiento, transformó el caos en orden y la desesperación en planificación. Este cambio fue más que físico, fue mental y emocional. Elena aprendió que cuando se organiza el ambiente externo, el ambiente interno también se equilibra. La claridad nace del movimiento. Elena sabía que la fuerza de voluntad por sí sola no era suficiente. Comenzó a estudiar sobre agricultura sostenible, cría responsable y gestión de productos naturales. Vi videos. Leí artículos e intercambié experiencias con agricultores de la región. Ella entendió que el verdadero crecimiento requiere aprendizaje continuo y que cada nueva habilidad aprendida es una semilla plantada en el suelo del futuro. Al educarse, Elena cambió su postura, dejó de actuar por instinto y comenzó a actuar estratégicamente. Este fue el punto de inflexión que separó la improvisación de la realización. La gran transformación ocurrió cuando ella comprendió por qué estaba haciendo todo eso. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de inspirar a otras mujeres que, como ella, habían sido abandonadas, desacreditadas o subestimadas. El sitio llegó a simbolizar resiliencia, fe y autonomía. Elena descubrió que el verdadero éxito no es el que se logra a los ojos de los demás, sino lo que trae paz al corazón. Este nuevo propósito se convirtió en su fuerza impulsora. Comenzó a compartir su rutina en las redes sociales locales, mostrando su vida sencilla pero significativa. Pronto, la gente comenzó a inspirarse en su historia. Lo que comenzó como una supervivencia aislada se convirtió en un ejemplo de transformación social y personal. Con el tiempo, Elena decidió transformar el sitio en una fuente sostenible de ingresos. Ella empezó a producir quesos artesanales y jabones naturales elaborados con leche de cabra, combinando tradición, calidad y propósito. La producción fue pequeña, pero auténtica, y eso conquistó al público. La autenticidad siempre tiene valor, incluso cuando el beneficio sea pequeño. Elena entendió que el secreto de un buen negocio no es empezar en grande, sino empezar con la verdad. Creó una pequeña marca, aprendió sobre packaging y ventas locales y, con el paso de los meses, lo que era un refugio se convirtió en una empresa familiar inspiradora. La trayectoria de Elena enseña que empezar de nuevo no es volver al principio, es construir algo nuevo con lo que queda. No necesitaba mucho dinero, sino visión, fe y paciencia. La vida rural, que parecía un castigo, resultó ser una maestra silenciosa. Enseñaba que el momento adecuado para las cosechas también se aplica a la vida. Ella aprendió que la estabilidad proviene del autoconocimiento. El éxito surge de la constancia, no de la prisa. La abundancia surge cuando siembras con amor, incluso en la tierra del dolor. La reconstrucción de Elena representa el poder de actuar a pesar del dolor. El nuevo comienzo no llega cuando las heridas sanan, sino cuando elegimos seguir adelante incluso mientras sangramos. Ella demostró que un corazón roto puede dar fruto, y que los pedazos rotos también pueden construir imperios, siempre y cuando la fe siga siendo la base.
Elena transformó el abandono en propósito, la soledad en productividad y la tristeza en prosperidad. La finca dejó de ser la sobra que le dio su marido y se convirtió en la base de la mujer que siempre soñó ser. Elena transformó el abandono en propósito, la soledad en productividad y la tristeza en prosperidad. La finca dejó de ser la sobra que le dio su marido y se convirtió en la base de la mujer que siempre soñó ser. La vida que Elena construyó con esfuerzo, fe y paciencia no pasa desapercibida, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. La fuerza que nació de su interior continuó creciendo en silencio, pero inevitablemente. El pasado regresa, no como una amenaza, sino como una prueba de tu transformación. La expareja, que antes simbolizaba el abandono y la traición, reaparece inesperadamente. Él observa desde lejos, sorprendido por lo que ella ha logrado hacer por sí sola. Lo que él consideraba debilidad ahora es fuerza. Lo que él despreciaba, ella lo convirtió en oportunidad. Esta es la prueba definitiva, mirar a la cara a alguien que te subestimó y darte cuenta de que no necesitas su aprobación para estar completa. Cuando uno se enfrenta al regreso del pasado, hay una elección. Puedes revivir viejos dolores o aprovechar el momento para reafirmar tu propia trayectoria. Cada mirada, cada comentario o gesto que pueda herir se vuelve insignificante ante tu resiliencia. Lo que importa no es lo que piensa ahora, sino la conciencia de lo que te has convertido. Este reencuentro revela lecciones profundas. Entiendes que la fuerza que has construido no depende del reconocimiento externo, proviene del autocuidado, la disciplina, la fe y el coraje de continuar. Incluso cuando nadie creía en ello, la prueba final no es humillar a la persona que te hizo daño, sino ve tu propia transformación reflejada en la vida que has construido. También te das cuenta de que la felicidad no se mide por lo que otras personas dan o toman, se mide por lo que creas, lo que plantas y lo que eliges cosechar cada día. El abandono, la soledad y la traición fueron solo estímulos para que descubrieras tu propia capacidad de generar prosperidad y sentido. Cuando se acerca el pasado es normal sentir mariposas en el estómago o que afloren los recuerdos, pero la diferencia ahora es que ya sabes que ella no es la misma persona. El dolor sigue presente, pero no me domina. El miedo sigue presente, pero no me paraliza. Miras al futuro con confianza, porque entiendes que la verdadera vida no está en quien te dejó, sino en lo que construyes con tus manos, tu corazón y tu fe. Esta prueba final es simbólica, es el reconocimiento silencioso de que te derrotaste a ti mismo antes de derrotar a cualquier otra persona. Cada paso que dio, cada esfuerzo que dedicó a empezar de nuevo, cada lágrima transformada en aprendizaje, todo convertido en poder. Y lo que era debilidad se convirtió en la mayor demostración de fuerza que podías ofrecerte. Al final, el pasado regresa no para derrocar, sino para confirmar. Tú sobrevivió, floreció y transformó el dolor en legado, y la lección es clara: la verdadera victoria no es la venganza, sino la capacidad de reconstruirse, creer en uno mismo y seguir siempre mirando hacia adelante. La historia de Elena no es solo una historia de pérdida, abandono o traición, se trata del poder de reconocer la propia fuerza, sobre aprender que lo que pierdes nunca es tan grande como lo que aún puedes construir. Cuando enfrentas el dolor de ser abandonado o traicionado, la tendencia natural es mirar atrás y sentir que todo ha terminado, pero, como demostró Elena, la transformación comienza en el momento en que decides no dejarte definir por lo que alguien te quitó.
la vida no se trata solo de lo que sucede fuera de ti, sino de cómo reaccionas, cómo eliges levantarte y reconstruir. Al reflexionar sobre su trayectoria, queda claro que la reconstrucción no es lineal. Hubo noches de llanto silencioso, días de miedo e incertidumbre, momentos de duda sobre las propias capacidades. Pero cada uno de esos momentos fue fundamental, porque resiliencia forjada necesario afrontar retos mayores. Cuando sientas que estás en el fondo, recuerda. El punto más bajo es también el lugar donde nace la determinación más verdadera. Una de las lecciones más importantes de la historia es que la fuerza interior no se manifiesta inmediatamente, se revela en la persistencia, en la decisión de continuar incluso cuando no hay nadie que te apoye. Incluso cuando todo parece perdido, aprendes a depender de ti mismo, a escuchar tu propia voz y a encontrar propósito en pequeñas acciones diarias. Cada tarea realizada, cada esfuerzo realizado con esmero e intención, es una piedra en la construcción de una nueva vida. Elena también nos enseña que la adversidad es una poderosa maestra. El abandono de su marido, que parecía el final, en realidad abrió el camino para el comienzo de algo más grande. Ella descubrió que lo que se da con desprecio o se deja como resto puede transformarse en un fundamento. Cada gesto de autocuidado, cada decisión de actuar con valentía, produjo resultados que nadie podría haber predicho. El sitio que una vez simbolizó el fracaso se ha convertido en un imperio de aprendizaje, productividad e inspiración. Otro punto esencial es entender que el éxito no es solo material. Construir un negocio sostenible, organizar un espacio físico o generar ingresos es importante, pero la verdadera victoria es interna. Es sentir que eres capaz de levantarte, que puedes afrontar todo lo que venga y que incluso después de haberte quedado atrás, permaneces firme, completo y listo para florecer. Este es el mensaje más profundo. Lo que construyes emocionalmente es tan valioso como cualquier logro externo. También te das cuenta, a medida que sigues esta historia, que empezar de nuevo requiere conciencia y estrategia. Elena no solo trabajó duro, estudió, planificó y se adaptó. Aprender del pasado, identificar oportunidades y aplicar el conocimiento es lo que convierte el esfuerzo en resultados. Todo lo que haces conscientemente, incluso si parece pequeño, genera impulso y allana el camino para un cambio significativo. Su trayectoria aún demuestra que la soledad puede ser un catalizador para el crecimiento. En los primeros días sufrió, se sintió perdida y vulnerable, pero al abrazar su propia compañía, escuchar sus necesidades y organizar sus pensamientos, descubrió una fuente inagotable de poder. No necesitas la aprobación de nadie para validar tu vida. Cuando confías en ti mismo, descubres que puedes crear oportunidades incluso en los lugares más improbables. La historia de Elena también refuerza eso. La fe y la gratitud son fundamentales. Incluso en los momentos más difíciles, encontró fuerza en la esperanza, en la creencia de que algo mejor vendría. Y al dar gracias por los pequeños logros, las semillas que germinaron, los animales que prosperaron, el trabajo que dio fruto, fortaleció su propia confianza. La gratitud transforma los desafíos en experiencias de aprendizaje y la adversidad en oportunidades. Otro aspecto crucial es que el pasado no define el presente ni el futuro. El regreso de su expareja, que pudo haber causado dolor e inseguridad, se convirtió en una prueba silenciosa de la transformación de Elena.
Cuando se enfrentó a su propia fuerza, se dio cuenta de que ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Lo que una vez parecía humillación o derrota ahora se convirtió en confirmación del crecimiento que ella conquistó sola. Tú también puedes experimentar esto, mirar atrás, ver lo que queda atrás y darte cuenta de que la vida que has construido es más fuerte que cualquier abandono o traición. Además, Elena nos enseña que transformar el dolor en propósito amplifica tu impacto. El sitio, los animales y las plantas pasaron a simbolizar la resiliencia, la fe y la transformación. Cada acción que realizas con intención, por pequeña que sea, resuena e inspira a otros que enfrentan desafíos similares. La fuerza que encuentras dentro de ti puede convertirse en un ejemplo de esperanza para otros que aún están al comienzo de su camino. Finalmente, el mensaje más importante de esta historia es que nunca estás solo, incluso cuando te sientes aislado, la vida pone señales, oportunidades y hasta aliados inesperados en el camino. Lo importante es estar atento, perseverar y mantener la fe en uno mismo, cuando te permites empezar de nuevo, sin miedo y con valentía. Descubres que los límites son solo ilusiones y que es posible construir una vida plena, significativa y satisfactoria. Elena demostró que el abandono no destruye, la traición no paraliza y la soledad no impide el crecimiento. Lo que realmente importa es cómo decides reaccionar, si eliges levantarte. Convertir el dolor en aprendizaje y actuar con propósito, cada desafío se convierte en un paso hacia algo más grande. Por lo tanto, la historia no termina en la granja o el negocio que construyó Elena, termina dentro de ti, en la decisión de no te dejes definir por lo que perdiste, de valora cada logro, de cultivar la fuerza, la fe y la resiliencia. Empezar de nuevo es posible y la transformación empieza ahora, con lo que haces cada día.